soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a ver qué tienen en común Will Smith, Mia Astral, el ejército colombiano y Gustavo Petro. Tienen en común la conjunción Júpiter-Saturno en Piscis, que desde 1856 no se presentaba, el perdón social y la proporcionalidad. Acompáñenme a ver esta triste, difícil y confusa historia. Del 28 de marzo al 10 de abril pasaron muchas cosas interesantes y según Mia Astral, en esos días estaba empezando un cambio de energía que no sucedía desde 1856. Yo a Mia Astral normalmente la veo cuando ya pa' qué. Yo no leo el horóscopo de ella hacia adelante, sino hacia atrás. Y cuando miré lo que ella decía sobre el 28 de marzo al 10 de abril, dije, wow, esta nena como que tiene razón. Porque en efecto me pareció que en esos días pasaron cosas que de verdad estaban revelándonos el comienzo de algo nuevo, algo que yo voy a nombrar el cambio en la percepción de la proporcionalidad. ¿Cuál fue el detonante más visible de esto? Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to. ¡Wow! ¿Cuál fue el detonante menos visible? Para muchos de nosotros tiene que ver con el siguiente trino publicado por nuestro ministro de Defensa. Numeral, atención. Gracias a operaciones ofensivas de la fuerza pública que continúan en desarrollo contra disidencias de las FARC, neutralizamos 9 criminales y capturamos 4 más en Puerto Leguízamo, Putumayo. Numeral, con todas nuestras fuerzas protegemos a Colombia de estos, numeral, símbolos del mal. El operativo que menciona nuestro ministro de Defensa comenzó a las 6 de la mañana del 28 de marzo y la cachetada de Will Smith a Chris Rock sucedió el mismo 28 de marzo a las 10 de la noche. Aunque todo el mundo vio la cachetada porque estaban transmitiéndolo en vivo, de repente al día siguiente todo el mundo estaba teniendo tremendos problemas para determinar si la reacción de Will Smith había sido proporcional o no. Y me pareció muy raro, porque ¿cuáles son los sinónimos de proporcionalidad? Correspondiente, conforme, equitativo. Es decir que para establecer una proporcionalidad uno necesita mirar las dos partes involucradas en una situación. Y lo de Chris Rock y Will Smith lo vimos todos. Chris hizo un chiste, lanzó unas palabras que le pueden gustar a unos, le pueden disgustar a otros, y Will Smith reaccionó con un golpe. Palabras, golpes, proporcionalidad. Ahora, aunque ninguno de nosotros vio lo que pasó entre el ejército y las disidencias de las FARC, de alguna manera podríamos decir que todos creímos que lo que el ministro estaba anunciando en su trino era la narración de algo absolutamente proporcional, algo que cumplía con el principio de proporcionalidad establecido en el derecho internacional humanitario. Pero entonces, ¿qué pasó? Que el 29 de marzo, cuando todo el mundo estaba diciendo ¿qué hacemos con Will Smith?, empezaron a aparecer algunos detalles del combate que empezaron a poner en duda el tema de la proporcionalidad. Dice el comunicado que publicó la W el 29 de marzo. El Ejército Nacional junto con la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía dio de baja en medio de operaciones militares a 11 presuntos integrantes del Grupo Armado Organizacional Residual Estructura 48 que harían parte de la Segunda Marquetalia y la captura de 4 personas. Entre los heridos se encuentra una mujer en estado de embarazo, quien pese a este estado haría parte de esta estructura criminal y habría participado en el ataque con arma de fuego a las tropas. Presenta una afectación leve en una de sus piernas, fue trasladada junto con otros heridos en un helicóptero de la División de Aviación Asalto en donde los soldados de la compañía atendieron la emergencia entregando el personal con signos vitales a los médicos. En el mismo hecho, un soldado resultó herido y fue también atendido y evacuado hacia un centro médico asistencial. Uno lee que la operación fue contra la Segunda Marquetalia, es decir, la presunta génesis de lo que ya vivimos al comienzo de nuestro conflicto armado. Y uno dice, claro, hay que darles con toda, normal que hayan estado el ejército, la armada y la fuerza aérea. Pero luego uno lee una mujer embarazada herida y uno dice, atacar a una mujer embarazada no suena muy proporcional, pero entonces luego lee, pese a ese estado, esta mujer haría parte de esa estructura criminal. Entonces uno dice, pues normal, si ella está embarazada y combatiendo, pero luego dicen, la herida es leve y el ejército la atendió. Entonces uno dice, bueno, todo vuelve a la proporcionalidad. Pero luego uno piensa, si el combate fue tremendo combate contra la Segunda Marquetalia, bala va, bala viene, ¿por qué en un lado hay 11 muertos y al otro lado hay un solo herido?
Pero entonces uno dice, bueno, de pronto los de las disidencias tenían mala puntería y ya. Y como uno no vio lo que pasó ahí, como no había una transmisión en directo como la de los Oscars, pues a uno le toca creer lo que publica la W. Y aparte uno dice, pues normal, eso es Colombia volviendo a sus justas proporciones. Pero entonces, ¿qué pasó? Pasó que el 28 de marzo, luego de que Will Smith le pegara la cachetada a Chris Rock, le dieron un Oscar y el man subió a recibir el Oscar como si nada hubiera pasado. Entonces el 29 todo el mundo se estaba preguntando si estaba bien que todo siguiera como si nada hubiera pasado o si había que tomar alguna medida, como por ejemplo quitarle el Oscar a Will Smith, para sentar un precedente de que las palabras no se responden con golpes, para plantear la posibilidad de que todo podría haber sido tan proporcional como... Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to. Ciertamente hubiera sido incómodo, pero no hubiera sido desproporcionado, ¿no? Pero entonces, como la conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis es muy incluyente, aquí en Colombia pasó que el 29 empezaron a circular denuncias de los pobladores de Alto Remanso, es decir, la gente que vivió la situación que había narrado el trino del ministro de Defensa, según la cual la versión del ejército estaba llena de... imprecisiones, digamos. Y entonces nuestros medios de comunicación, ágiles como son, de una vez llamaron al ejército para aclarar la situación. Los disidentes de las FARC que están golpeando, que son los responsables del atentado en Bogotá el fin de semana, el de los 2 niños asesinados, también reciben un golpe esta mañana del ejército colombiano. 11 de ese grupo de disidentes en Putumayo fueron muertos, fueron abatidos. Paremos aquí. Los disidentes que le están dando duro a Bogotá en un atentado previo también están recibiendo un golpe duro por parte del ejército. Proporcionalidad, la establece Néstor desde el principio. General Freddy Coy es el comandante de la 6ª División del Ejército que opera allí. Pasa una descripción del combate que es más o menos lo mismo que ya les leí, y otro de los periodistas plantea la duda sobre si es combate o bombardeo. No fue bombardeo, entonces fueron combates entre el ejército y la disidencia los que llevaron a estas 11 bajas. Fueron combates sostenidos, inclusive cuando se estaban desarrollando la situación y los soldados que estaban asegurando el área, los de diferentes sectores les dispararon, pues finalmente se logró controlar y estabilizar con nuestra Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército la zona. Logramos estabilizar, hablamos ya más de 4 o 5 horas. 4 o 5 horas de bala venteada con participación de Fuerza Aérea, Armada y Ejército, ¿no? O sea, culo de combate. General, hay allí, usted dice, dentro de las bajas, alias Bruno, que sería el comandante, ¿qué otro cabecilla de esta estructura del Frente 48 están dentro de estos 11 muertos? Bueno, en este momento las autoridades competentes están en la verificación. Nosotros no podemos dar todavía claridad que este o no esté Bruno. ¿Se acuerdan en dónde más se habló de no hablar de Bruno? We don't talk about Bruno. El 28 de marzo se cruzaron muchas cosas, pero continuemos. General Coy, esta pregunta se la hago con mucho respeto y la transmito desde varios oyentes. ¿Hubo en algún momento estado de indefensión de los integrantes de las disidencias? Y se lo pregunto por la diferencia entre los resultados. Por fortuna, no hubo bajas dentro de los soldados, pero sí hubo 11 muertos entre los integrantes de las disidencias. ¿Por qué esa diferencia, nos preguntan algunos oyentes, entre el número de bajas de los integrantes del grupo ilegal y lo que pasó en los resultados del combate? Esta es una muy buena pregunta, esta es la pregunta, esto es lo más importante de esta entrevista. Y ahí tengo que responderle en 2 direcciones. La primera dirección es la capacidad de distinción que tienen las tropas, porque el día anterior, por ser un día festivo, el domingo, se encontraba una cantidad de personas considerables. Las tropas al guardar estuvieron siempre tranquilas, estuvieron al lado. General, es el general Freddy Coy, comandante de la 6ª División del Ejército de Colombia, hablando sobre estos operativos de las operaciones contra la estructura del Frente 48 de las FARC. A ver, la llamada se corta en una respuesta muy importante. Yo espero de todo corazón que vuelvan a llamar a este man. No, y es que estamos descubriendo ahora que se han consolidado esos que se llaman frentes luego de la firma del acuerdo de paz. El Frente 33 es del que usted habla con John Mechas, y en este caso el Frente 48 al mando de Alex Andrés, de la Segunda Marquetalia, lo cual lleva a un escenario complejo a pocos meses de las elecciones. Como en la época de la guerra, como si no hubiera habido acuerdo de paz, golpes van y golpes vienen. Estás escuchando Blue Radio.
What the fuck, marica, no lo volvieron a llamar. Y no solo no lo volvieron a llamar, sino que Néstor cierra diciendo: como en la época de la guerra, no hubo acuerdo de paz, no ha pasado nada. Néstor no solo manda al carajo la duda sobre la proporcionalidad que estaba planteando el otro man, sino que cierra diciéndonos: aquí nada ha cambiado, golpe va, golpe viene, ajúa, sigue la guerra y mucha suerte, gracias por confiar en nosotros. La cosa podría haberse quedado así, pero como la conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis siguió haciendo de las suyas, empezaron a aparecer más testigos que vieron lo que pasó en Alto Remanso y que además tenían videos. De hecho, estas informaciones empezaron a plantear que la tal proporcionalidad del combate tal vez no existió. Resultó tan inquietante toda la información nueva que 3 medios de comunicación se unieron para irse a Putumayo a trabajar como unidad investigativa y reunir suficientes testimonios como para poder tener la otra versión de lo que había sucedido. Se unieron la revista Vorágine, la renacida revista Cambio y el Ave Fénix del Espectador. La revista decidió apoyar el reportaje con ilustraciones basadas en las fotografías de lo que sucedió por respeto a las víctimas. Yo voy a leerles los principales hallazgos apoyándome en estas ilustraciones. ¿Qué encontró Vorágine con respecto a la mujer embarazada? Ana María Sarrias duraría 1 hora y media desangrándose y esperando unos primeros auxilios que el ejército nunca le proporcionó ni por simple humanidad. No la auxiliaron aun cuando los mismos soldados estuvieron disparando en el momento en que ella sintió el fogonazo en su pierna. No la ayudaron aun cuando Ana María era una mujer de 24 años con 2 meses de embarazo, aun cuando no tenía nada que ver con el conflicto. 1 hora y media duró desangrándose. El pájaro, como apodan a un vecino suyo, hizo lo que pudo por socorrerla. La tomó de los brazos y la arrastró unos 10 metros hasta la orilla del río Putumayo y se sumergió con ella buscando una lancha. Lo hizo porque Divier Hernández, el esposo de Ana María y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso, le suplicó que intentara salvarla. El problema es que alrededor llovían las balas y no se sabía hasta ese momento de dónde venían. Antes de caer muerto con un disparo en la cabeza, es posible que Divier haya alcanzado a ver a su esposa irse cojeando agarrada del vecino. Quizás no. El caso es que el presidente de la Junta de Acción Comunal quedó tendido boca arriba con la cara destrozada. Una gran cantidad de mujeres, hombres y niños estaban ese día allí. Es difícil que el ejército pueda rebatir esta teoría, pues hay fotos y centenares de testimonios que lo refrendan. Era el tercer día de fiesta. El bazar tenía como propósito reunir fondos para construir un camino de 2.5 kilómetros de placa huella para conectar la vereda con fincas de la zona. Divier, como presidente de la Junta de Acción Comunal, era el encargado de recibir el dinero de cada plato de comida que se vendiera. Las mujeres prestaron turnos de 8 horas en la cocina durante los 3 días. La cerveza parecía no tener acabadero. Para el amanecer del lunes, justo antes de que llegara el ejército, muchos de los comensales estaban borrachos, otros dormidos sobre las mesas de la caseta. Algunos vecinos estaban saliendo de sus casas pensando en disfrutar el último día del convite. Contra esta gente es que el ejército habría librado un combate. Esta gente es la que encarna la segunda Marquetalia. La fuerza del mal. Proporcionalidad, correspondiente, conforme, equitativo. Lo que sucedió durante la hora y media en que se extendieron los combates parece sacado de una película de terror. Es un lugar común llamarlo de esa manera, pero es que no hay otra forma de explicar el momento en que el gobernador indígena Pablo Panduro intentó correr y cayó herido justo 2 pasos dentro de la cancha de cemento, ahí mismo donde solía divertirse los fines de semana jugando fútbol. En los momentos en los que amainaban las balas y el caserío se quedaba en silencio, dicen que se escuchaban los gritos de este hombre de 49 años pidiendo auxilio. Eran gritos que no iban a ningún lado porque nadie se atrevía a acercarse por temor a caer derribado por el francotirador. Panduro falleció desangrado sin recibir primeros auxilios. Era un líder del pueblo quichua. Cuando muere una autoridad indígena, se van de paso siglos de conocimientos ancestrales porque no es en los libros donde queda consignada la sabiduría indígena, sino en la tradición oral. Será difícil que el ejército intente hacer pasar a Panduro como guerrillero. El gobernador nunca empuñó un arma y de ello hay infinidad de testimonios. Mientras el gobernador Panduro agonizaba, en otro punto del caserío caía muerto un menor de edad llamado Brian Santiago Pama. 16 años tenía. Varios testigos coinciden en decir que el niño intentó socorrer a un herido cuando recibió el primer disparo. Se desplomó cerca de la orilla del río. Será imposible que a la gente se le borre. Será imposible que a la gente se le borre de la memoria el momento en que Rodolfo Pama, padre de Brian Santiago, corrió hasta donde estaba el cuerpo tendido de su hijo y comenzó a decirle desesperado: abra los ojos, papito, levántese. Sobre el asesinato de Brian Santiago
Hay indicios de una posible manipulación del cadáver por parte del ejército. Conocimos 3 fotografías en las que se ve el cuerpo de Brian Santiago momentos después de su muerte. Las imágenes abren varios interrogantes si se tiene en cuenta que en una de ellas el niño aparece desarmado, acostado boca arriba. Varios testimonios que recogimos en la zona indicarían que en el bazar habrían estado al menos 5 hombres armados de las disidencias de las FARC mezclados con la comunidad. Es el paisaje de innumerables rincones del país donde no hay Estado, donde toca hacer un bazar para juntar para hacer un camino, por ejemplo, y donde las comunidades han vivido históricamente a merced de los grupos armados ilegales. Esa es la proporcionalidad colombiana, así son las proporciones aquí. Si un hombre con un fusil terciado a la espalda llega a pedir comida o bebida, pues hay que darle, ¿o qué otra opción tiene un civil desarmado? Proporcionalidad. 5 personas armadas, Ejército Nacional, Armada, Fuerza Aérea Colombiana. Es aquí donde comienzan los nudos neurálgicos de esta historia. No se trataba de un campamento guerrillero, pese a que allí estuviesen por lo menos 5 disidentes armados. El operativo del ejército tuvo como escenario el ocaso de una fiesta en la que había vecinos de veredas aledañas con sus hijos. Entre los 5 y 10 años eran 10 menores y recién nacidos 5, relata otra de las mujeres que colaboró durante la noche preparando la comida. El abogado Antonio Barón Mejía, experto en Derecho Internacional Humanitario, dice que por la dimensión del bazar, el ejército debió ponderar el principio de humanidad sobre el militar, más si solo iban por 2 cabecillas. El principio de proporcionalidad no está claro porque había alta movilidad humana y debieron limitar el operativo. Las posibilidades de que se convirtiera en un ataque directo a civiles eran muy altas. El ministro Molano dijo, sin embargo, no fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a los colombianos. Los militares han dado a entender que en la operación en busca de alias Bruno, a quien finalmente nunca encontraron, fueron atacados por los disidentes armados que estaban en la caseta y que las tropas actuaron bajo el principio de la legítima defensa. Ok. ¿Y Bruno? We don't talk about Bruno. No lo cogieron, lo cual quiere decir que la operación fue un fracaso perfecto. O sea, el éxito, el fracaso, la proporcionalidad. Cuando tenemos los hechos completos, ya no es tan fácil relativizar el tema de la proporcionalidad. Sin embargo, así como hay gente que sigue diciendo que Will Smith tuvo una reacción proporcional a lo que hizo Chris Rock, déjeme decirle que no fueron tan precisos, porque estamos hablando de una mujer embarazada que murió y de un menor de edad. Y eso usted lo sabe, a la luz del derecho internacional humanitario, no son blancos legítimos. Yo quiero decirle que no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad que son combatientes colombianos. Combatientes. Combatientes menores de edad son blanco militar. Pero le insisto, ¿qué pruebas ustedes tienen de que este menor y esa mujer embarazada, insisto, eran combatientes? Estaban en el combate. Estaban en la línea de muerte. Estaban en un bazar, dicen ellos. Estaban en unas actividades de integración, festivas, lo que sea. Cuando llegan las tropas, el equipo de reconocimiento y vigilancia, al punto de seguridad y vigilancia, pueden observar colombianos que hay una reunión cocalera, bazar, como le quieran llamar, por ahí estaban negociando coca, porque en la madrugada se fue toda la parte de la coca que ya habían negociado. Quiero recordar que en la entrevista de Néstor con el otro general que sí estaba en la operación, justo cuando el man estaba diciendo que la gente estaba reunida domingueando, fue que se cortó la llamada. Es aquí donde yo dije, mi astral tiene razón, porque aunque Zapateiro, Molano y Duque van a seguir rasgándose los uniformes diciéndonos que si un niño, una mujer embarazada o un hombre civil están parados en un combate, es legítimo que caigan metidos en ese combate, es un hecho que la comunidad internacional ya sabe qué es lo que está haciendo el ejército colombiano y cuál es el cuento que están intentando vender. La prueba de esto es lo que sucedió el 12 de abril cuando Iván Duque pretendió sacar pecho con resultados que no tiene ante la ONU. Nuestro gobierno promovió la extensión de la ley 1448 para la reparación de las víctimas. Después de la intervención del mandatario colombiano, el turno para hacer sus observaciones fue del embajador de Rusia, Vasily Nevencia, quien, a pesar de los cuestionamientos de algunos países que consideran que no puede hablar de paz mientras su país invade a Ucrania, le recordó a Duque que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el acuerdo de paz de 2016 y no la política de paz con legalidad. Su administración sistemáticamente evita
evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz y en lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz basado en la legalidad. Este programa no fue aprobado por el Consejo de Seguridad y el principal problema sigue siendo que el gobierno no es capaz de velar por la seguridad física de los participantes en el proceso de paz ni de los líderes comunitarios. En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Seguridad, el presidente continuó respondiéndole al embajador ruso. Hay países que están lacerando a otros, que están destruyendo infraestructura, que están destruyendo hospitales de maternidad y están cometiendo masacres, pues no pueden tener la autoridad moral para hablarle al mundo de paz. Lo que dice este impresentable para no darle validez al cuestionamiento del embajador de Rusia hace parte del problema de proporcionalidad, ¿no? O sea, el ser humano que tenemos de presidente no es proporcional a la serie de problemas que tenemos que enfrentar, ¿no? Solo digo. Pese a la pataleta de este impresentable, internacionalmente está claro que el gobierno de Duque no está haciendo nada por implementar los acuerdos y de hecho está trabajando para acabar con ellos y que Colombia vuelva a las proporciones de guerra que teníamos antes de la firma de los acuerdos. Hasta ahí yo dije, ve, estamos empezando a ver muestras claras de cuáles son los límites, de cuál es la proporcionalidad de las cosas. Voy a empezar a pararle más bolas a mi astral, voy a empezar a leerla antes de que pasen las cosas y no cuando las cosas ya han pasado. Pero entonces, ¿qué pasó? Que aunque mi astral dijo que en la semana del 12 al 17 iban a seguir sucediendo cambios, íbamos a ir hacia adelante, todo el mundo iba a seguir caminando con la mirada firme hacia el futuro, luego de que habíamos logrado que Colombia entera mirara el tema de Putumayo, de Alto Remanso y de la bestialidad con que el ejército atacó a una población conformada básicamente por civiles, diciendo que eran disidentes, es decir, recreando los falsos positivos básicamente, pasó que en una entrevista de más de una hora que la W le hizo a Gustavo Petro hablando de este tema, y de otros temas, pero hablando particularmente de esto, aparecieron 30 segundos, 30 pinches segundos, una historia de Instagram que mandó todo al carajo. 30 segundos, 30 segundos. Debe ir para pagar pensiones. 20 segundos ya. Bueno, ¿qué hacía Juan Fernando Petro en la picota? Hablando con Iván Moreno, que es, ustedes saben, es el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino carrusel de la contratación. Del carrusel de la contratación de Bogotá. No es narco, no es parapolítico, no, es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden allá ir a hablar con él y comprobar. Pero lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social. Podríamos hablar largo sobre este tema, pero me toca cortar. Esa es, digamos... Pero va a ser una noticia polémica. Claro, obvio, porque además Iván Moreno, candidato Gustavo Petro, me toca cederle ya el espacio a Hernán Peláez Martín de Francisco. Primero, Blue se le va el general y no lo vuelven a llamar. Y ahora estos le dan 30 segundos a Petro para que diga que su hermano fue a la cárcel a hablar con un corrupto y que él está hablando de perdón social con el corrupto. Y no me lo desarrollan. Por supuesto, esto mandó al carajo toda la atención concentrada sobre Putumayo para que toda la atención se concentrara en el perdón social que Petro le va a dar a los corruptos. Claro, hay que decir también que legítima bestialidad la de Petro sacar el tema así, siendo que le acaban de decir que son 30 segundos para esa pregunta porque ya tienen que cortar el programa y él suelta en una sola frase, Iván Moreno, perdón social. A ver, Petro, colabóranos un poquito. Para el momento en que estoy grabando este video, ya Gustavo Petro está hablando con Revista Cambio sobre un entrampamiento en el que él cayó redondito, sobre el cual no voy a entrar en detalles porque solo me va a meter en la línea de la especulación y si creo, no creo, no creo, y porque además para mí ese no es el punto más importante. ¿Cómo habían sido las otras veces en que Petro mencionó las dos palabras? En agosto de 2021, al cuestionar la propuesta que Álvaro Uribe le hizo a Francisco de Rú cuando la Comisión de la Verdad lo visitó, él proponía hacer una amnistía general sin condiciones. Amnistía general sin condiciones, perdón social.
¿Por qué no generó tanta revuelo? Porque estamos en plena campaña presidencial, porque las mencionó vinculadas con un personaje corrupto y automáticamente abrió la posibilidad de que se vinculara el perdón social con una suerte de compra de votos a esos corruptos que están en la cárcel y no pueden votar, pero sin embargo todos sabemos, todos asumimos que tienen su red de contactos de corrupción intacta. Ahora, yo digo, si esa fuera la intención de Petro, negociar votos con gente que está en la cárcel por corrupción, pues no tiene ningún sentido que contestara tan abiertamente la pregunta, ni que fuera tembao. Bien podría haber respondido, pues yo no tengo ni idea qué hacía mi hermano allá, él verá qué hace, onda Caín y Abel, yo no sé, es que acaso soy el guardián de mi hermano, no, se podía. Como para que la proporción de la respuesta no le ganara a la proporción de la pregunta, ni a la proporción de la atención lograda con respecto al tema de Putumayo, y sobre todo a la proporción de los procesos de justicia transicional y restaurativa en los que está metido el país luego de la firma de los acuerdos de paz. Porque es que dentro de los parámetros de proporcionalidad colombiana, cuando Uribe habló de amnistía general, más que todo para paramilitares y militares involucrados en casos de falsos positivos, 6.400 falsos positivos. Cuando Uribe propuso eso, no saltaron tantas alarmas. Pero cuando Petro, en una respuesta muy mal dada, sugiere la posibilidad de un perdón para los corruptos, abre toda una papaya gigante para que todos los que quieren cuestionar los acuerdos de paz y el conjunto de herramientas de justicia transicional, entre esas la JEP, es un papayazo para que la cuestionen de la manera más bruta, desinformada, más desproporcionada. Pues un sabor el que me deja la propuesta de Gustavo Petro. Gustavo Petro, el mismo hombre que en el Congreso de la República ha destapado tantos escándalos de corrupción, hoy está proponiendo un perdón social. ¿Cómo podremos llegar a limpiar una sociedad tan permeada por la corrupción con diferentes canales de perdón? El perdón está por todos lados, la rebaja de penas está por todos lados, la JEP está ahí a la vuelta de la esquina también para perdonar. Y ahora pues... A ver. La JEP no está para perdonar. La Justicia Especial para la Paz debe investigar, esclarecer, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hasta el momento, 12.781 colombianos se han sometido a la Justicia Especial para la Paz. De ahí para adelante, la desproporción se hizo bola de nieve. Que Petro va a hacer una reforma a la justicia que perdone corruptos, que incluso él va a sacar de la cárcel a los que él metió en la cárcel, que el hermano no solo se reunió con Iván Moreno, sino con 15 corruptos más, que Iván Moreno lloró, que un documento en el que Petro le propone a los presos de la picota perdón social estuvo circulando varios días antes de que el hermano fuera a hacer esa visita. Obviamente para los antipetristas esto fue un festín. Claro, véalo, ahí está pintado. Es que nos va a llevar la perdición. Y los petristas, otro que me decepciona. Pico, es que ser colombiano es muy duro. No se puede confiar en nadie. Como yo lo veo, según la proporción de país que me da la información que manejo, lo que verdaderamente está en juego aquí es en realidad una disputa entre defensores del acuerdo de paz y los mecanismos de justicia transicional creados a través del acuerdo de paz y atacantes del acuerdo de paz y de los mecanismos de justicia creados por el acuerdo de paz. Para mí, el tema de este momento es la búsqueda y la conquista de una proporcionalidad, porque la proporcionalidad tiene que ver con lo que uno conoce, con lo que uno sabe. Y yo, personalmente, no puedo evitar comparar todo lo que se diga y haga durante esta campaña presidencial con lo que sé del conflicto armado colombiano, con lo que sé de la manera en que han sido calladas las víctimas, con lo que sé de la manera en que han sido estigmatizadas millones de personas para justificar su muerte. El reto de hablar de perdón social es un tema de proporciones. Por eso no se puede hablar a la ligera del perdón social como lo hizo Petro o de amnistía general como lo hace Uribe. Por eso existe una comisión de la verdad. Por eso existe una justicia especial para la paz. Por eso existe un sistema completo de justicia transicional. Porque se trata de un proceso largo, complejo y súper delicado. Un proceso que Petro está defendiendo de la peor manera, pero que vale la pena defender. Esa sería la
la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Muchas gracias por seguir atentos al canal. Si quieren que el canal siga creciendo, por favor suscríbanse y activen la campanita. Recuerden que en mis redes sociales les voy avisando de los lives que voy haciendo. En Instagram soy esta es la píldora. En Twitter soy @carolanfiru. Espero que nos veamos dentro de 8 días con un live que nos ayude a ampliar más este tema. Neptuno-Saturno en Piscis, no, tienen en común la conjunción. We don't talk about Bruno, no. Sí, pero como la conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, ¿sí es en Piscis? Dios. Es decir, como para no perder las nociones de proporción de dónde estamos metidos en este momento, que no son las mismas proporciones de todo el mundo. Porque es que aquí, si un Will Smith manda una cachetada a un Chris Rock de Colombia no se queda con las manos cruzadas atrás y hace un chiste. No. Will Smith fácilmente se lleva una puñalada. De pronto por eso hay tanto colombiano que está diciendo, sí, Will Smith, bien hecho. Mucho colombiano que está diciendo, ese Chris Rock sí es muy huevón, no contestará a cachetada.